Saludos a todas y todos. Bienvenidos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Iniciamos el 2018 reafirmando el compromiso de seguir construyendo el camino de la Constitución. El compromiso de este programa es poner un granito de arena permanentemente para la construcción de la cultura constitucional y con ello fortalecer la generación constitucional de la que nos habla el magistrado presidente. Estamos celebrando un nuevo aniversario de nuestro Tribunal Constitucional y a través de los diversos segmentos vamos a seguirnos conectando con la labor que realizamos desde la voz del Tribunal Constitucional. Vivir en Constitución, efemérides constitucionales, artículos de la Constitución, jurisprudencia constitucional. Y por supuesto, para profundizar en cada uno de estos aspectos, vamos a iniciar con las noticias con nuestro compañero Tomás Marte. Saludos Félix, saludos a todos ustedes en sus casas que nos siguen a través de la voz del Tribunal Constitucional. Iniciamos esta semana con una noticia positiva y es que el Tribunal Constitucional arriba a su 6º aniversario. Y para esto hay una serie de actividades que inician con una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América. Las actividades están programadas para el próximo 24. La misa de acción de gracias será oficiada por el reverendo Jesús Castro Marte a partir de las 9 de la mañana. Ese mismo día, a las 11, se realizará una audiencia solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia para la ceremonia de rendición de cuentas. A la 1 de la tarde, los jueces, funcionarios y empleados depositan una ofrenda floral en el altar de la patria para rendir tributo a los padres fundadores de la República Dominicana. Con la Constitución de 2010, República Dominicana entra en el proceso de reforma que consolida la democracia y se configura una serie de derechos y mecanismos de participación y control ciudadano, lo que convierte a la población en un elemento sumamente activo en la gestión estatal. Amigos, y el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, participó en los actos conmemorativos con motivo al Día del Poder Judicial en un acto encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía. El magistrado Ray Guevara asistió a la misa de acción de gracias que se llevó a cabo en la Catedral Primada de América y posteriormente a la audiencia solemne en la que Mariano Germán Mejía rindió las memorias de su gestión durante el año 2017. En la actividad efectuada en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la Alta Corte estuvo acompañado de los miembros del Tribunal Constitucional, magistrados Víctor Gómez Vergés y Hermógenes Acosta de los Santos. Pero todavía hay más. El embajador de México en la República Dominicana, Carlos Tirado Zavala, visitó al presidente del Tribunal Constitucional. El embajador Tirado Zavala, quien fue recibido por los magistrados Milton Ray Guevara, presidente de la Alta Corte, y Víctor Gómez Vergés, está acreditado en el país desde el 20 de abril del 2015. Durante su visita, Tirado Zavala recibió algunas publicaciones editadas por el organismo. Continuando con las informaciones, una delegación del Tribunal Constitucional de la República Dominicana visitó Chile, donde desarrollará una serie de programas y actividades con el Tribunal Constitucional de esa nación. La comisión integrada por el secretario y la directora de planificación del Tribunal Constitucional, Julio José Rojas Báez y Belén Catalina del Toro, sostuvieron un primer encuentro con los ministros Marisol Peña Torres e Iván Aróstica Maldonado, presidente de la primera y segunda sala, este último elegido a unanimidad por el Pleno como presidente del Tribunal Constitucional de Chile a partir del día 28 de agosto de este año. Los funcionarios del Tribunal Constitucional de la República Dominicana expusieron la organización y atribuciones del organismo, su historia y jurisprudencias más relevantes. Usted puede conocer en detalles estas y otras informaciones a través de nuestra página web www.tc.gov.do. Félix, y hasta aquí las principales informaciones generadas por nuestra Alta Corte. Veo que ha sido un inicio de año bastante activo. Bastante. Bueno, a ustedes de sus hogares les decimos que estamos empezando este programa, así que no se vayan porque queda aún más contenido. Noticias TC. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental.
Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD, YouTube Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana conmemora su 6º aniversario este miércoles 24 de enero de 2018. Con diversos actos, la Alta Corte celebra este nuevo año, iniciando con una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América a las 9 de la mañana, continuando con la audiencia solemne de rendición de cuentas pautada para las 11 de la mañana en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, y los actos conmemorativos concluyen con una ofrenda floral en el altar de la Patria a la 1 de la tarde. Acompáñanos a celebrar nuestro 6º aniversario. Para más información accede a www.tc.gov.do o a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram Tribunal Const RD y Flickr TCRD. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Artículo de la Constitución. Artículo 96. Iniciativa de ley. Tienen derecho a iniciativa en la formación de las leyes: 1. Los senadores o senadoras y los diputados o diputadas. 2. El presidente de la República. 3. La Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales. Y 4. La Junta Central Electoral en asuntos electorales. Párrafo. Las y los legisladores que ejerzan el derecho a iniciativa en la formación de las leyes pueden sostener su moción en la otra Cámara. De igual manera, los demás que tienen este derecho pueden hacerlo en ambas cámaras personalmente o mediante un representante. Muy buenas amigos televidentes, bienvenidos al segmento de Jurisprudencia Constitucional desde el programa La Voz del Tribunal Constitucional. En esta ocasión les estaré abordando sobre los límites del derecho de libre expresión y difusión del pensamiento en el caso particular de la sentencia 437-16. En esta sentencia el Tribunal Constitucional confirmó una sentencia de amparo. Esta sentencia de amparo acogió la acción de una ex estudiante universitaria que pretendía con su acción la restitución de sus logros académicos que fueron despojados por el Consejo Disciplinario de dicha universidad. Dichos logros académicos fueron despojados en razón de unos comentarios que vertió la estudiante en la red social Facebook sobre el sistema de inscripción de la universidad. En el Tribunal Constitucional lo que hizo en este caso fue que suplió la motivación de la decisión recurrida, analizando los comentarios dispuestos por la estudiante en el muro de Facebook de sus amistades. Estos comentarios se debieron a que uno de sus compañeros tuvo complicaciones al momento de inscribirse en razón de que no cumplió con el plazo otorgado por la universidad para la inscripción.
no cumplió debido a su estado de salud. El estudiante se encontraba enfermo, entonces su compañera, a raíz de esta situación, vertió ciertos comentarios en la red social en los cuales expuso que el bendito sistema de la universidad no permite modificaciones o cambios fuera del plazo otorgado por dicha institución y que dichos funcionarios tienen miedo a ser amonestados. El tribunal lo que hizo es que procedió a analizar dichos comentarios conforme a lo que establece el párrafo del artículo 49 de la Constitución. Ella puede ejercer su derecho de libertad de expresión siempre y cuando no atente con otros derechos fundamentales de terceros. Entonces, dichos comentarios no podrían interpretarse como una violación a los derechos fundamentales de la universidad. Más bien, la accionante estaba ejerciendo su derecho de libre difusión y libre expresión del pensamiento. Esta sentencia tiene mucha relevancia en vista de que todos nosotros exponemos nuestro punto de vista en las redes sociales, sin tener en cuenta que quizás podríamos dañar los derechos de terceras personas. Es importante tomar en cuenta este precedente constitucional a los fines de poder expresarnos adecuadamente y no ser para evitar ser parte accionada en un procedimiento de amparo, en vista de que otra persona puede pensar que le estamos dañando su derecho al honor, a la dignidad y a la moral. Esto es todo por hoy. Espero que esta cápsula haya sido fructífera para ustedes. Nos vemos en un próximo segmento de Jurisprudencia Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana conmemora su 6º aniversario este miércoles 24 de enero de 2018. Con diversos actos, la Alta Corte celebra este nuevo año, iniciando con una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América a las 9 de la mañana, continuando con la audiencia solemne de rendición de cuentas pautada para las 11 de la mañana en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, y los actos conmemorativos concluyen con una ofrenda floral en el altar de la Patria a la 1 de la tarde. Acompáñanos a celebrar nuestro 6º aniversario. Para más información accede a www.tc.gov.do o a través de nuestras redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram Tribunal Const RD y Flickr TCRD. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Queremos recordarles que pueden darle seguimiento a las diversas actividades que realizamos en el Tribunal Constitucional a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram, Tribunal Const RD, YouTube, Tribunal Constitucional RD y en Flickr, TCRD. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @Tribunal Const RD, YouTube Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. El reportaje. 5 años, 5 provincias. En el marco de su 5º aniversario, el Tribunal Constitucional realizó las jornadas de Derecho y Justicia Constitucional que fueron distribuidas en 5 provincias distintas del país. Vamos a ver en el reportaje que preparó el compañero Félix Carabaño las incidencias de esta importante actividad en la que participaron juristas nacionales e internacionales. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, en su interés de facilitar el intercambio de experiencias entre juristas y estudiantes de Derecho, desarrolló durante el 2017 un calendario de 5 jornadas sobre justicia y derecho constitucional, permitiendo establecer relación con profesionales del derecho.
La Alta Corte, en procura de construir y fortalecer una cultura constitucional, estableció en cada una de las jornadas un diálogo sobre temas relacionados con la Constitución y la participación de expertos juristas nacionales y extranjeros que compartieron experiencias de sus propios países sobre temas constitucionales. Los eventos desarrollados durante este año 2017 recorrieron el país con el lema 5 años, 5 provincias, conmemorativas del 5º aniversario de la creación del Tribunal Constitucional, abarcando las provincias de Puerto Plata, La Romana, Barahona, Santiago de los Caballeros y Santo Domingo. El programa académico inició el lunes 14 de agosto en el Centro Universitario Regional del Atlántico, en Puerto Plata, con una conferencia a cargo del Dr. Víctor Bazán, catedrático en Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público, quien compartió el tema sobre los desafíos del control de constitucionalidad. En la apertura habló el magistrado presidente del TC, el Dr. Milton Ray Guevara. Al pronunciar el discurso central del acto, destacó los aportes del insigne educador Hostos, a quien estaba dedicado la jornada, calificándolo como el padre del derecho constitucional. El pueblo dominicano y el Tribunal Constitucional constituyen el núcleo del desarrollo constitucional para vivir en Constitución. La segunda jornada fue realizada el 1 de septiembre en la provincia de La Romana, en el auditorio de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, con la presentación del conferencista internacional Dr. Marcos Mazó Garrote, profesor titular de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Castilla-La Mancha, Facultad de Derecho de Albacete, España, quien dictó la conferencia central Las garantías de los derechos fundamentales. En la provincia de Barahona fue realizada la tercera jornada en colaboración con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la presentación de la conferencia La protección jurídica de la mujer en el Estado Social, a cargo de la magistrada Patricia Tatiana Ordeñana Sierra, jueza de la Corte Constitucional de Ecuador. En esta ocasión, el magistrado Milton Ray Guevara dedicó el evento al patricio Juan Pablo Duarte. Yo dedico esta jornada a Juan Pablo Duarte y por eso yo digo que cada dominicano cada día debe honrar la memoria de ese hombre. La cuarta jornada fue celebrada en la ciudad de Santiago de los Caballeros el 25 de octubre, donde Gerardo Eto Cruz, ex magistrado del Tribunal Constitucional de Perú, y la vicepresidenta de la Corte Constitucional del Ecuador, Pamela Martínez Loaiza, expusieron ante la comunidad jurídica del Cibao el tema El amparo en Latinoamérica. El cierre de siglo de conferencias sobre justicia y derecho constitucional fue el 1 de diciembre en el Gran Santo Domingo, con la participación del doctor Manuel Aragón Reyes, magistrado emérito del TC Español y catedrático de Derecho Constitucional, el cual disertó sobre el tema Democracia y Justicia Constitucional. Durante su intervención ponderó que un elemento contextual que se debe tener en cuenta a la hora de calibrar estas reformas es la pertenencia de España a la eurozona, de la cual se derivan importantes consecuencias y obligaciones que condicionan la acción del gobierno español. Se refirió también a la modificación en el año 2011 del artículo 135 de la Constitución, que constitucionalizarían el principio de estabilidad presupuestaria, al que desde entonces deben adecuarse en su actuación todas las administraciones públicas. En esta ceremonia tuvo la palabra el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara. Con la proclamación solemne en la Asamblea Nacional de la nueva Constitución de la República, se produjo un salto cualitativo en el contenido de nuestra Carta Magna, que tiene como rasgos estructurales: A. Una nueva dimensión y ampliación de los derechos fundamentales. La misma abarca los derechos civiles y políticos, los derechos económicos y sociales, los derechos culturales y deportivos y los derechos colectivos y del medio ambiente. La Constitución de 2010 tuvo su génesis en una consulta popular que se convirtió en un ejemplo modélico de democracia deliberativa. En este cierre de jornadas, además, participaron los conferencistas internacionales Pascual Salas y Francisco de los Cobos, el cual dijo que sin justicia constitucional no hay constitución, así de sencillo. En la actividad fueron presentadas 4 conferencias: la primera, Democracia y Justicia Constitucional; la segunda, titulada El control de constitucionalidad de la reforma laboral, principales cánones de enjuiciamiento. La tercera de las temáticas fue desarrollada bajo el tema El amparo en Latinoamérica, presentado por el presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, magistrado Ernesto Ginesta Lobo. La conferencia de clausura estuvo a cargo del presidente del Tribunal Constitucional Dominicano, Dr. Milton Ray Guevara, quien disertó sobre la generación constitucional y el futuro dominicano. Creemos la generación constitucional, logrando así vivir en Constitución, rescatando y realizando
el sueño de los padres de la patria, de un proyecto de nación sustentado en la Constitución. En su ponencia, el magistrado Ray Guevara resaltó que el futuro de la generación constitucional tendrá que sustentarse en el desarrollo de la educación, el combate contra el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, la lucha contra la pobreza, la exclusión social, la defensa intransigente de la identidad nacional dominicana y que, por tanto, se trata de un compromiso de todas y todos. El presidente del TC aprovechó la ocasión para hacer un breve esbozo del concepto generación constitucional y abordó 3 etapas: la generación independentista de 1844, la generación constitucionalista de 1963 y la generación constitucional del 2010. Ponderó aspectos constitucionales relevantes que marcan cada uno de estos ciclos. El programa de las jornadas estuvo bajo la responsabilidad del magistrado Justo Pedro Castellanos Curi, el cual señaló que en estas participaron de manera entusiasta jueces del Poder Judicial, fiscales, abogados, defensores públicos y estudiantes de Derecho, cuya finalidad fue facilitar el intercambio de experiencias con conferencistas internacionales y panelistas nacionales. El juez Castellanos Curi hizo referencia a la participación del doctor Marcos Francisco Mazó Garrote, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, de España. El reportaje. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD, YouTube Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do, ahora también www.tc.gov.do, en la que podrás acceder de una forma ágil y sencilla a todos los servicios y actividades de la Alta Corte. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Asimismo, los comunicados de casos aprobados, rol de audiencias, referencias y revisiones jurisdiccionales, extractos y resoluciones. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do
o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @Tribunal Const RD y YouTube Tribunal Constitucional. La entrevista. Seguimos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña Amauris Reyes Torres, un joven jurista dominicano, especialista en Derecho Constitucional, Regulación Económica, Derecho Internacional, en fin. Es uno de esos miembros distinguidos de la nueva generación del derecho dominicano. Amauris, bienvenido a este espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar de vuelta acá. Amauris, nosotros queremos conversar en esta semana acerca de un tema que se ha vuelto importante en el funcionamiento de la justicia constitucional y me refiero a las denominadas sentencias interpretativas. ¿Qué son estas sentencias? Bueno, primero hay que determinar, qué no son y dónde no se aplican. Por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional ejerce el control de constitucionalidad a través de una acción directa, que lo que juzga si la ley es conforme o no a la Constitución. Si es conforme a la Constitución, rechaza la acción directa. Si no es conforme a la Constitución, pues procede a la anulación de la ley y por lo tanto queda abrogada. Ahora bien, cuando viene una sentencia interpretativa, en el control de constitucionalidad la cosa es distinta. Aquí el Constitucional no declara inconstitucional y anula la disposición. Simplemente dice que esa disposición, esa ley, va a ser conforme a la Constitución en la medida que se interprete, se lea de una determinada forma. Entonces, las sentencias interpretativas en ese sentido son aquellas decisiones dictadas por el Tribunal Constitucional Dominicano en el marco del control de constitucionalidad para indicar que una disposición o una ley es conforme o no conforme a la Constitución en la medida que se interprete esa disposición. Y por lo tanto, suceden dos cosas. La primera es, se mantiene la ley y la disposición no se anula, se mantiene el ordenamiento jurídico. Y en segundo lugar, queda esa ley o esa disposición, artículo de la ley, condicionada a una interpretación o una lectura que hace el Tribunal Constitucional de esa ley para que sea conforme a la Constitución. ¿Cuáles son las razones que de alguna manera han llevado a adoptar este tipo de sentencias, tomando en consideración que en el diseño original, digámoslo así, de los tribunales constitucionales, lo que se pensaba es que el tribunal simplemente estaba para abrogar si la norma era inconstitucional o para de alguna manera mantener su vigencia si la norma era conforme a la Constitución? ¿Por qué surge? No, sí, tienes toda la razón y de hecho todavía se mantiene esta visión tradicional de lo que es el control de constitucionalidad, pero hay varias razones que son más bien prudenciales o de prudencia en el rol que un tribunal constitucional tiene en el sistema democrático republicano. Por ejemplo, cuando surgió en un antecedente ya muy remoto, que es el de Estados Unidos, ya a principios del siglo XIX, la razón era de que, ¿por qué si una ley puede ser interpretada de otra forma para evitar su inconstitucionalidad, por qué no vamos por esa vía? Porque se consideraba, y todavía se considera en Estados Unidos, que lo más peligroso que puede hacer un juez es declarar una ley inconstitucional. O bien en Italia, cuando se desarrolló de manera más acabada la doctrina moderna de las sentencias interpretativas, era básicamente evitar el choque de trenes que se daba en la interpretación que ejercía la Corte de Casación italiana, aplicando la ley ordinaria, y la labor que realizaba el Tribunal Constitucional italiano a la hora de examinar una ley. Entonces, era para evitar interpretaciones divergentes que pudieran poner en duda la interpretación constitucional que realizara el Tribunal Constitucional. Y por último, también es como una forma de dar respeto o deferencia, en principio, en términos del principio democrático, a la labor que hace el legislador, porque se entiende de que el legislador es el representante más directo por vocación de las elecciones, que no lo tiene usualmente un tribunal constitucional, y en segundo lugar porque eliminar una ley supone consecuencias que en principio puede resultar más problemático la solución que en sí el problema. Anular una ley significa quitar una regulación desde cero y puede dar lugar a problemas de seguridad jurídica o a problemas que el legislador en su buena fe quiso prevenir con la ley, pero fue anulada por algún tipo de error sustancial. Y
En el caso de la República Dominicana, ¿existe alguna regulación que imponga el establecimiento de este tipo de leyes o ha surgido de manera natural como en otros países en la actividad del tribunal? No necesariamente, pero eso es lo interesante de llegar de último al desarrollo de la justicia constitucional. En el 2011, con la promulgación de la ley 137-11, sobre el Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, el legislador reguló las sentencias interpretativas, indicando de que pueden haber casos en los cuales el tribunal no va a anular la disposición o la ley que está siendo como tal cuestionada y por lo tanto le da la oportunidad al tribunal de rechazar la acción directa de inconstitucionalidad y por lo tanto condicionar la constitucionalidad de la ley a una interpretación, una lectura que sea como tal conforme a la Constitución, a juicio del tribunal. Y más aún, como llega de último el Tribunal Constitucional en esta última generación de tribunales constitucionales, el legislador también fue sabio y agregar otras formas de sentencias interpretativas, como son las sentencias aditivas o bien de manera indirecta, aunque está desarrollado el concepto, aunque quizás no el término, de las sentencias reductoras. Sí, justamente sobre eso quería que profundizáramos un poco. ¿Cuál es la diferenciación de estas nuevas o estas distintas categorías de sentencias interpretativas, la diferenciación que producen en el marco de la práctica de la justicia constitucional? Sí, hay varias formas de cómo el Tribunal Constitucional pone en juego el control de constitucionalidad condicionado a las sentencias interpretativas. Puede ser el primer tipo o el tipo más común, que es las sentencias desestimatorias, que es cuando el Tribunal Constitucional rechaza la acción directa o el control de constitucionalidad, indicando de que la ley o la disposición es conforme a la Constitución siempre y cuando se interprete de una forma o siempre y cuando no se interprete de otra forma. Por ejemplo, es el caso de la sentencia 10 del 2012 del Tribunal Constitucional. Observó que en la antigua ley sobre regulación de porte y tenencia de armas de fuego, la ley 36, si mal no recuerdo, indicaba de que el Ministerio de Interior y Policía podía simplemente cancelar, suspender o rechazar la renovación de una licencia de tenencia y porte de arma de fuego. El tribunal entendió, bueno, esto así, tal como se expone, puede dar lugar a arbitrariedad, porque no indica si el Ministerio de Interior y Policía puede como tal motivar o no motivar ese rechazo. Y el tribunal entendió, eso es constitucional siempre y cuando se entienda de que el Ministerio de Interior y Policía está obligado a rendir motivos del por qué no renova o va a suspender o a declinar una licencia de tenencia y porte de arma de fuego. Otra modalidad que se expresa en la teoría constitucional dominicana con las sentencias interpretativas puede ser las sentencias reductoras, y en esos casos aquí el Tribunal Constitucional dice, bueno, ese texto de la ley, este artículo es constitucional, pero existe otra parte de este artículo que es lo que lo hace inconstitucional. Un ejemplo que se vio recientemente, la sentencia 93 del 2016, el Tribunal Constitucional examinó un reglamento, una resolución del Consejo del Poder Judicial a propósito de la Inspectoría Judicial de Regulación de los Jueces. Entonces había una disposición que el tribunal entendía de que ciertamente había un oficial que se encargaba de tramitar el proceso, de instruirlo. Sin embargo, esta disposición le daba facultad como tal al Consejo del Poder Judicial de examinar si las pruebas eran completas o válidas y luego remitían nuevamente al inspector. Entonces, esa remisión de nuevo, el tribunal entendió que no era necesario porque eso vulneraba el derecho al debido proceso, y el tribunal entendió, yo no voy a eliminar la totalidad de ese artículo, solamente elimino esa parte. ¿Para qué? Para evitar que el Consejo del Poder Judicial quede prejuiciado del proceso. Entonces, ahí que lo que hizo, no eliminó la totalidad, sino una pequeña parte que es donde se encontraba la inconstitucionalidad. Bueno, interesante conversación. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en esta conversación con Amaury Reyes Torres más adelante. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.
Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD, YouTube Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do, ahora también www.tc.gov.do, en la que podrás acceder de una forma ágil y sencilla a todos los servicios y actividades de la Alta Corte. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Asimismo, los comunicados de casos aprobados, rol de audiencias, referencias y revisiones jurisdiccionales, extractos y resoluciones. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. Regresamos y continuamos la entrevista con Amauris Reyes. Amauris, tú te referías, antes de irnos a la pausa, en última instancia a las sentencias, digamos, supresoras, donde el tribunal manipula y elimina de alguna manera una parte de una disposición que se considera inconstitucional. ¿Y qué pasa si realmente lo que ocurre es que algo falta? Ok, y esos quizás son los elementos más importantes que tomó en cuenta el legislador a la hora de crear la ley orgánica del Tribunal Constitucional, y es que indicó no solamente el tribunal puede dictar sentencias interpretativas para depurar el contenido de interpretaciones de una norma o para reducir un texto que tenga consigo una interpretación inconstitucional, también ante la omisión del legislador el tribunal puede agregar mediante una interpretación aquello que le hizo falta como tal al legislador, que son lo que se llama las sentencias aditivas. En ese sentido, el tribunal entiende de que una disposición puede ser conforme a la Constitución si al legislador se le hubiese ocurrido al momento de redactar la disposición incorporar un elemento adicional, que al faltar ese elemento adicional hace que la disposición sea inconstitucional. El mejor ejemplo fue lo decidido en la sentencia 12 del 2012 a propósito de la seguridad social en beneficio de las viudas. El tribunal entendió de que la antigua ley orgánica de las Fuerzas Armadas reconocía el derecho de la pensión de supervivencia. Sin embargo, lo limitaba únicamente a las mujeres que estaban casadas, es decir, a las viudas. El tribunal entendió, bueno, hay un problema acá.
es cierto, es constitucionalmente válido de que se le otorgue el derecho a la pensión a las mujeres que están casadas y por lo tanto queden viudas por la muerte de su esposo. Pero el tribunal dijo, eso es inconstitucional porque está incompleto. Debió incorporar también a las mujeres que no están casadas, sino simplemente viven una relación de hecho que está reconocido en la Constitución. Y el tribunal se fue más lejos todavía. Para proteger el derecho a la igualdad plenamente, también debe incluir a los viudos y a aquellas personas, los hombres que viven en una relación de hecho en la cual la mujer ha muerto y por lo tanto ya no tiene como tal el sustento. Es decir, agregó mediante la interpretación esos supuestos que el legislador olvidó y que por haberlo olvidado creó la inconstitucionalidad y por lo tanto una violación al principio de igualdad. Y ahí está el interés práctico de las sentencias aditivas. Me surge la siguiente interrogante. El tribunal, digamos, en las sentencias aditivas, obviamente agrega un supuesto o algunos elementos a la normativa. ¿De dónde surgen estos elementos que el tribunal va a agregar? ¿Son aplicados directamente desde la Constitución o de dónde el tribunal los trae? Esa es una muy buena pregunta y de hecho uno de los fundamentos básicos de las sentencias interpretativas es el principio de interpretación conforme a la Constitución y existen dos razones por ello. Primero, porque todo el poder del Tribunal Constitucional emana como tal de la Constitución, ya como regla de reconocimiento y que va a condicionar la validez en cuanto a contenido y forma las actuaciones de los demás, incluyendo el Tribunal Constitucional. Y en segundo lugar, esa interpretación no nace en un vacío, hay que contrastarla siempre con la Constitución. Entonces el tribunal va a tomar en cuenta primero, bueno, qué dice la ley, que fue la intención del legislador, pero además qué ámbitos de la Constitución son relevantes o importan como tal al contenido de la ley. Puedo colocar un ejemplo muy hipotético que el tribunal no creo que vaya a decidir, pero por ejemplo en la Ley Monetaria Financiera existe una disposición que dice los actos de la Junta Monetaria o de la Administración Monetaria Financiera son impugnables ante la jurisdicción contenciosa administrativa, excepto los actos que son de mero trámite. Si el tribunal se topa con esta disposición en una acción directa, hipotéticamente hablando, puede llegar a dos conclusiones. La primera es, eso es completamente conforme a la Constitución. Pero la otra puede llegar, bueno, ¿qué sucede si un acto de preparación, por ejemplo, de un rechazo, de una solicitud de apertura de un banco, se incurre en una violación de derechos fundamentales grosera? ¿Puedo no impugnar ese acto de preparación? En base a la ley no, pero el tribunal dice, pero yo tengo en base a la Constitución un derecho a la tutela judicial efectiva, al menos para proteger únicamente los derechos fundamentales. Entonces el tribunal podría decir en ese caso, bueno, este artículo de la Ley Monetaria Financiera sería constitucional siempre y cuando, a la luz del derecho al debido proceso y tutela judicial efectiva en la Constitución, se permita la impugnación de esos actos de trámite ante un tribunal. Entonces, ahí, ¿qué hizo el tribunal? Ancló los efectos de esa ley que sean adecuados a la Constitución. Entonces, para recapitular, siempre y cuando el tribunal incluye en su argumento principios directamente de la Constitución o de normas internacionales de derechos humanos, como indica la propia Constitución, el tribunal puede como tal salvar una disposición legislativa y proteger el principio democrático y ese acto jurídico de forma tal que sea compatible con la Constitución. Amauris, las sentencias interpretativas como tal no están exentas de críticas. ¿Cuáles serían, digamos, los riesgos que pueden surgir con su aplicación? O más interesante aún, ¿cuáles límites debería autoimponerse el Tribunal Constitucional en la utilización de esta herramienta? Esa es una muy buena pregunta y de hecho una de las razones por las cuales el tema, que ya tiene mucho tiempo en la discusión, nunca pasa de moda es porque siempre nos lleva como tal a preguntarnos cuál es el límite o cuándo no podemos aplicarlas. Entonces el primer desafío que existen con las sentencias interpretativas es cuándo podemos aplicarlas. Entonces hay varios ejemplos, inclusive en la misma jurisprudencia del tribunal, que nos lleva a indicar, bueno, cuándo es posible aplicarlos o no. Por ejemplo, en la sentencia 365 del 2017, el tribunal estaba examinando una disposición de la ley sobre drogas y sustancias controladas, de si la gravedad o lesividad como tal de una sustancia controlada es suficiente para influir en la intención o el elemento moral del tipo y
proceder a el procesamiento del imputado. El tribunal dijo, bueno, eso no puede ser el único elemento porque no se examina ya la actuación de la persona, lo que es clave en el derecho penal. Sin embargo, el tribunal dijo, bueno, yo interpreto esta ley de una manera tal de que obligue al operador jurídico a tomar en cuenta únicamente la actuación del imputado. Ahí se puede revelar de que una decisión correctamente dictada, me parece, pero también se puede revelar parte del problema. ¿Es posible no aplicarlo en derecho penal cuando el bien jurídico que usualmente sale más afectado es la libertad de la persona? Por ejemplo, habrá que plantearse si ahí puede ser o no que exista una controversia, o de igual forma el principio democrático. Independientemente que el tribunal examina un montón de interpretaciones que pueden darse a una disposición jurídica, porque todo es objeto de interpretación, es posible que el tribunal pudiese dictar una sentencia respecto a la cual el Congreso diga, bueno, ¿cuál es la diferencia entre lo que yo hago y el tribunal hace? Es decir, el gobierno de los jueces. Es una preocupación que siempre está latente. Por lo tanto, el tribunal siempre está obligado a anclar sus decisiones siempre a elementos de la Constitución y respetando como tal el principio de separación de poderes. Y otro elemento que surge y que en la medida de lo posible se va examinando es cómo juega, por ejemplo, las derogaciones o las actuaciones posteriores que realiza el Poder Legislativo. Una sentencia interesantísima que se armó una buena discusión entre los magistrados, la sentencia 170 del 2016. Se estaba examinando si la ley del impost-dom, al no incluir una excepción en el principio de inembargabilidad de sus bienes, vulneraba o no el derecho al salario justo. Entonces el tribunal entendió, sí, eso es inconstitucional, pero no vamos a anularla, simplemente vamos a dar una sentencia interpretativa aditiva, agregando a ese principio de no embargabilidad de los bienes del impost-dom, indicando que eso aplica siempre cuando no aplica a los salarios o los créditos laborales. Pero tanto la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez y el magistrado Hermógenes Acosta plantearon una duda que el tribunal va a tener que examinar en su momento, y es que, ¿qué sucede si esa norma que se examina en inconstitucionalidad está afectada por otras normas legales del sistema que hayan derogado ese principio que se está examinando y por lo tanto no es necesario que el tribunal dicte una sentencia interpretativa? Por ejemplo, en esa acción directa de inconstitucionalidad se declaró conforme a la Constitución esa ley del impost-dom, pero ya había una disposición en el Código Laboral que establecía esa excepción al principio de inembargabilidad de los bienes cuando se trata de créditos laborales. Entonces es perfectamente un buen ejemplo que refleja el desafío que tiene el Tribunal Constitucional con ese tipo de sentencias. Hay otra categoría de sentencias que tradicionalmente hay discusión respecto a si deben o no considerarse de naturaleza interpretativa. Me refiero a las sentencias exhortativas. ¿Qué distingue una sentencia exhortativa de una sentencia interpretativa en sentido estricto? Y es muy cierto lo que planteas en tu pregunta, porque, por ejemplo, el legislador indica que las sentencias exhortativas son un tipo de sentencias interpretativas, pero ¿hasta qué punto eso es cierto? Y también en la doctrina comparada así se estudia, autores y autoras plantean lo mismo. Pero particularmente creo que se deben distinguir. Una sentencia interpretativa va sobre el núcleo del significado o la interpretación que se pueda derivar de una ley, de un artículo de una ley. Sin embargo, una sentencia exhortativa lo que dice es que el Tribunal Constitucional declina acoger una determinada acción directa, o bien la acoge, pero exhorta o da una recomendación o una sugerencia al Poder Legislativo o bien al Poder Ejecutivo, como lo ha hecho en determinados casos, recomendando una línea de acción. Y esta recomendación no afecta el significado o el contenido de interpretación que se le pueda agregar o adscribir a un texto de una ley o un artículo. Y eso lo hace totalmente distinto a las sentencias interpretativas. Bueno, interesante la conversación que hemos tenido con Amaury Reyes Torres acerca de las sentencias interpretativas, una herramienta que se ha vuelto sumamente importante en la práctica de los tribunales constitucionales y del propio Tribunal de la República Dominicana. Agradecerte que nos hayas acompañado en este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, gracias por la invitación, muy amable. Y esperamos que en otra ocasión nos acompañen con otros temas interesantes. Claro. Y a ustedes en sus hogares les decimos que no se vayan, porque aún queda más contenido aquí en nuestro programa.
Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Uno de los segmentos más importantes que tenemos en este programa desde sus orígenes es Efemérides Constitucionales, en el cual se ponen en conocimiento eventos de naturaleza histórica que tienen relevancia constitucional. En esta semana vamos a compartir con ustedes la firma del Tratado Fronterizo. Efemérides Constitucionales. En fecha 7 de enero de 1929, se reúne en el local de la Cámara de Diputados la Asamblea Revisora de la Constitución del Estado, con la única finalidad de modificar el artículo 3 del texto constitucional de 1927. Procedió a esta reunión de asambleístas un mensaje dirigido al Congreso Nacional por el presidente de la República, Horacio Vázquez, quien expresó que el referido artículo 3 del texto constitucional vigente resultaba inconciliable con la constante resistencia de Haití a los términos de esta disposición. En la sesión del 8 de enero del referido año 1929, una comisión nombrada por la Asamblea Revisora informó sobre la propuesta de reforma que había sido presentada por el licenciado Arturo Logroño, señalando dicha asamblea su conformidad con la misma. El artículo 3 establecía como límites occidentales de la República los mismos que para la parte española de la isla de Santo Domingo habían sido fijados por el Tratado de Aranjuez de 1777. Así, esta reforma a la Carta Suprema de la República procuró poner fin a diferencias fronterizas previo a negociaciones políticas directas con las autoridades haitianas. La referida reforma constitucional fue aprobada. El texto fue debidamente publicado en la Gaceta Oficial del 19 de enero de 1929 y la disposición transitoria del indicado artículo 3 dice: Una vez determinada por los medios establecidos en el tercer acápite del artículo 3 de esta Constitución, después de haber sido trazada sobre el terreno la frontera definitiva que separe el territorio de la República Dominicana del territorio de la República de Haití, quedarán ipso facto abrogados los acápites 2 y 3 del citado artículo 3, el cual solamente dirá, en lo sucesivo, el territorio de la República, incluso el de las islas adyacentes, es y será inalienable. Vivir en Constitución. Artículo 141. Organismos autónomos y descentralizados. La ley creará organismos autónomos y descentralizados en el Estado, provistos de personalidad jurídica, con autonomía administrativa, financiera y técnica. Estos organismos estarán adscritos al sector de la administración compatible con su actividad, bajo la vigilancia de la ministra o ministro titular del sector. La ley y el Poder Ejecutivo regularán las políticas de desconcentración de los servicios de la administración pública. Sección 2 del Estatuto de la Función Pública. Artículo 142. Función Pública. El Estatuto de la Función Pública es un régimen de derecho público basado en el mérito y la profesionalización para una gestión eficiente y el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado. Dicho estatuto determinará la forma de ingreso, ascenso, evaluación del desempeño, permanencia y separación del servidor público y sus funciones. Vivir en Constitución.
El artículo 141 de la Constitución aborda los llamados organismos autónomos y descentralizados, unos entes especiales creados por la ley con algunos niveles de autonomía para asumir funciones de naturaleza técnica que ameritan algún nivel de independencia del marco regular de la administración pública. Por su parte, el artículo 142 instituye una de las normas singulares e importantes de nuestro ordenamiento en la medida en que protege a los funcionarios públicos en base a los principios de mérito y capacidad para los fines de que la administración sea integrada por un personal de carrera. Agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado en este programa y recordarles que durante todo el mes de enero el Tribunal Constitucional estará celebrando su mes aniversario y con él múltiples actividades en las que esperamos que ustedes se sumen y, como no, que le den seguimiento a través de este programa. Esperamos que la próxima semana nos sigan nueva vez en La Voz del Tribunal Constitucional para continuar juntos construyendo el camino de la Constitución. Hasta entonces.